Estimados docentes, gracias por estar con nosotros. Continuando con las clases, vamos a hacer el tema de procesos de publicaciones de investigaciones. Voy a proceder a compartir la pantalla. Muy bien. Es parte del tercer módulo. Este tema lo tenemos preparado para el sábado 28. Entonces, de repente puedo empezar diciendo de que la publicación de los artículos en una revista biomédica es el principal mecanismo que van a utilizar los científicos y los investigadores para darse a conocer en la comunidad científica, sobre todo los resultados que se realizan, ¿no? Y es una importante forma de difusión de estos. Un estudio definitivamente no se puede considerar finalizado o terminado hasta que no se haya difundido, sobre todo en el ámbito de interés, ¿no? La publicación es un proceso complejo que tiene varios pasos, ¿no? Dentro de esto, la comunicación científica, que es lo que estamos conversando, para que ésta sea eficaz es necesario el que no solo los estudios se hayan efectuado con un rigor metodológico, que debe ser evaluado y lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, por probablemente editores, ¿no? O revisores por pares, sino también que hayan sido adecuadamente redactados, publicados de manera correcta, para que puedan ser leídos y que estos resultados sean válidos y que sean aplicados a la propia práctica en general. La comunicación científica, que es el proceso global, digamos, de la parte de la publicación, tiene 4 participantes importantes. Primero están los autores, luego están los editores, los revisores y los lectores. Dentro de los autores nos debe quedar claro de que los investigadores van a ser netamente los responsables, ¿no es cierto?, de la veracidad, de la validez y de la originalidad del trabajo que van a presentar, y que ellos son los que deben de seguir desde el inicio una metodología estricta, que ya sabemos que hay varias guías que nos pueden ayudar para poder desarrollar, por ejemplo, según el tipo de estudio, ¿no? La guía de Strobe o de repente Prisma. Según el Comité Internacional de Editores, que es el que está acá, cada autor debe haber participado sobre las distintas partes del contenido del artículo. Y aquí nada más voy a avanzar a este punto, ¿no? Esos requisitos que menciona el Comité Internacional de Directores de Revistas Biomédicas, que es en el enlace previo, nos dice lo siguiente, que en el punto 1, los autores contribuyen de forma significativa a la concepción del estudio, o sea, a la idea de investigación, al diseño en sí, a la obtención de datos, al análisis e interpretación de datos. Segundo, que pueden preparar el borrador o el manuscrito o hacer una revisión crítica con aportes relevantes a su contenido intelectual. Y por último, de repente, la aprobación final de la versión que se va a publicar. Entonces, la persona que está designada como autora debe cumplir los 3 requisitos. En realidad, cada vez más las revistas indexadas, revistas con buen factor de impacto, ya van pidiendo, ¿no?, paso por paso, cuáles son los pasos que ha estado cumpliendo cada autor en el proceso de la investigación, digamos, ¿no? Entonces, si el autor de repente ha confeccionado solamente la parte de la concepción, el diseño, hay otros que se pueden dedicar a la parte de la recolección de datos,
hay otros que se dedican a la parte del análisis, hay otros que preparan el manuscrito, y de repente hay algún autor que nosotros lo podemos incluir porque de repente es experto en el tema y le podemos mandar este artículo para que lo pueda revisar y se pueda lograr al final la publicación. Entonces, es importante que definitivamente todos los autores estén de acuerdo en cada paso, o sea, que sean conscientes de cada paso que ha dado cada uno, el orden en el cual se van a encontrar, ¿no? Y sobre todo, que tengan una implicancia, que tengan un vínculo con el artículo, ¿no? Muy bien. Luego tenemos los editores, ¿no? Los editores deben de tener la línea, son los que tienen la línea editorial de la revista. Estos deben de ayudar a publicar artículos de manera correcta, con un contenido que siga un rigor metodológico y que sobre todo tengan un proceso de evaluación, que es el paper review, que es la revisión por pares, ¿no? Que usualmente este tipo de revistas va a tener. Lo interesante de muchas revistas es encontrar a veces revisores, y lo digo, si de repente la revista no acepta, digamos, la publicación, pero revisores que puedan dar un buen feedback, una buena retroalimentación al investigador, a los investigadores, para que puedan mejorar de repente el tema del artículo, ¿no? Entonces, sí es importante tener revisores, o sea, un editor que va a ser el que está a la cabeza, que pueda comandar a los revisores. En cuanto a los revisores, bueno, como ya comenté, el objetivo principal del proceso de revisión es evitar que la publicación de un trabajo sea de una mala calidad científica, que no sea original, que sea anética y que de repente no cumpla con los estándares necesarios, ¿no? Y por último, a los lectores, que son los interesados justamente en revisar la información científica, ¿no? La finalidad de la comunicación científica en medicina no es simplemente la publicación de un estudio, sino la mejora en la atención sanitaria mediante la aplicación en la práctica clínica de los resultados de dichos estudios y las recomendaciones que de ellos se deriven. Eso es algo súper importante que creo que todo investigador debe tener, debe ser consciente de ello, ¿no? La investigación que nosotros generamos es para generar nuevo conocimiento, y ese nuevo conocimiento debe ser probablemente para poder mejorar, aportar la situación en la que yo vivo, el sitio en donde yo estoy, o algo que pueda aportar a la sociedad científica, ¿no? En ese sentido también, este comité de publicaciones éticas ha elaborado guías sobre buenas prácticas de publicación que abordan distintos aspectos, ¿no? Desde el diseño del estudio y su aprobación de ética, el análisis de datos, las autorías, la presencia de repente de conflictos de intereses, la revisión de manuscritos, publicación redundante, plagio, deberes de los editores y publicidad, ¿no? O sea, son varias partes que de todas maneras hay que ir viendo, ¿no? Acá lo que ya habíamos mencionado, que es el tema de las autorías, o sea, quiénes son los que van a ser autores. Definitivamente ahí hay que ponerse de acuerdo con todos los investigadores que han participado, porque muchas veces, ¿qué es lo que sucede? El que hace, y ahí yo diría, el que hace la parte del análisis estadístico, ¿no? A quien yo le pueda dar el análisis estadístico, esa persona o la ingresamos al estudio y forma parte de, porque el que hace el análisis estadístico tiene también, y debe tener, aunque no siempre sucede, la capacidad de podernos redactar lo que son los resultados, o sea, la parte del plan de análisis y la parte de resultados, ¿no? Se le ingresa al estudio, o de repente puede ir en agradecimientos, o simplemente se contrata a un estadístico y queda ahí nomás, ¿no?
Lo que sí no debe suceder es tener, digamos, en la cabeza que para que yo pueda publicar mi artículo tengo que estar junto de repente a un investigador senior, ¿no? O un investigador de renombre para poder, o sea, no es la idea tener ese tipo digamos, de actuar, ¿no? Entonces, sino investigar con las personas que yo crea que puedo investigar, que podemos lograr, ¿no es cierto?, la publicación. Entonces, de ahí viene el siguiente paso. Una vez que ya le dimos curso a la parte del trabajo, digamos, de investigación, que ya se ejecutó, lo primero que tengo que hacer es seleccionar la revista a la cual yo voy a enviar el manuscrito, ¿no? Ahora, ¿qué me lleva a seleccionar una revista, ¿no? Hay criterios que se deben de considerar. Por ejemplo, la audiencia, ¿no? Hacia quién va a leer esa revista, o sea, quién va a ser el lector, qué grado de difusión tiene. Lamentablemente a veces nos movemos por el tema del factor de impacto también. ¿Qué idioma vamos a seleccionar? ¿Va a ser el español? ¿Va a ser el inglés? O de repente otro idioma. ¿Qué frecuencia de aceptación de manuscritos hay en esa revista? Y los tiempos de gestión, ¿no? Que no sea una revista que de repente nos tome 1 año o 2 años de repente en poderla publicar. Entonces la selección definitivamente de la revista, y como está también escrito en los documentos enviados, ¿no? Para poder seleccionar la revista, para poder redactar mi manuscrito, yo tengo que seleccionar la revista. Cada revista tiene un formato especial. Si bien es cierto, todos van a tener casi el mismo cuerpo en general, pero cada uno tiene un formato especial. Entonces, antes de mandarme a ya poner todo el manuscrito, de repente voy seleccionando la revista a la cual la puedo ir pasando. Entonces, hay una larga lista de revistas médicas, definitivamente, ¿no? La selección de la revista para publicar basada en la evidencia, ¿no? Acá nada más he puesto de la A solamente algunas, porque todavía faltaban más revistas. Hay muchas revistas biomédicas actualmente, ¿no? Entonces, ahora, la importancia de las revistas médicas en general deben de basarse en saber que van a darnos nuevos conocimientos, que tenemos que tener la confianza que dan una credibilidad de la investigación, que van a garantizar también los derechos intelectuales de los autores, que promueven foros de discusión, que difunden la información, ¿no? Y que van a ir archivando también información, lo cual es relevante, ¿no? Sobre todo cuando uno va a mirar hacia atrás para hacer algún tipo de búsqueda, ¿no? Solamente quiero tocar 3 partes importantes de todo esto. Primero, hablar de factor de impacto, ¿no? ¿Qué es el factor de impacto? Siempre hablamos cuál es el factor de impacto de esta revista, ¿no? Entonces, el factor de impacto es el primer indicador bibliométrico que se creó de la mano de Eugene Garfield, y más adelante se publicó en el Journal Citation Reports por la compañía Thomson Reuters, y en la actualidad por Clarity Analytics, ¿no? Y ayuda a evaluar la calidad y la importancia de la revista. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si yo veo el factor de impacto de una revista en el 2014, ¿yo cómo la puedo calcular? El número de citas en el 2014 recibidas por los artículos publicados los 2 años previos, 2012 y 2019, sobre el total de artículos publicados en la suma de esos 2 años, ¿no? Entonces, de repente acá nos pueda quedar un poco más clara. Acá, por ejemplo, y esto lo he sacado del JAMA, de un artículo del JAMA del 2006, donde ahí hablan acerca de cómo se inició el tema del factor de impacto. Miren, la New England, como tiene 38.6, ¿no?, de factor de impacto en el 2004, sumamente alta.
los anales, Review Annals de Inmunología 52.4, el Nature 32.2, ¿no? El Science 31.9, el JAMA 24.8, Lancet 21.7, los Anales de Medicina Interna 13.1, el BMJ 7, ¿no? Entonces, que de hecho ha subido considerablemente, ¿no? Y acá hacen el cálculo, perdón, 2004, ¿no? Acá hacen el cálculo justamente de los artículos con la suma de los publicados, o sea, de los citados con los publicados los 2 años previos, ¿no? Y ahí sale más o menos el tema del factor de impacto de cada revista, ¿no? Entonces, ahí viene también el otro punto interesante para conversar, que son las bases indexadas. No, ¿qué son bases indexadas? ¿No? Son aquellas bases grandes que se crean donde se puede almacenar la información, ¿no? de varias revistas y que se va a poder tener acceso a ellas, ¿no? Probablemente una de las más grandes va a ser Scopus, Medline también, WOS también, y bueno, y acá en Latinoamérica está Cielo, Latindex, Lilacs también, que no aparece acá, ¿no? Pero son bases que van a tener una gama de artículos, ¿no? Y esto va de la mano también con digamos que la calidad de las revistas van de la mano con las bases a las cuales van a estar indexadas. Acá en el país, las 2 revistas indexadas a Scopus es la revista de Salud Experimental y la revista de Gastroenterología. La revista médica herediana está indexada en Cielo. La revista de la Sociedad Peruana de Medicina Interna está indexada en Latindex, ¿no? Son por lo menos las que más o menos tengo en la cabeza en estos momentos. Y dentro de todo el proceso también, ¿qué significa, digamos, el H para un autor, ¿no? Que también es una medida importante para un investigador, ¿no? Que es el número asignado que tiene de artículos citados, ¿no? O sea, al menos H veces, ¿no? Por ejemplo, un investigador con H igual a 10 significa que tiene 10 artículos y cada uno de los cuales tienen de 10 a más citas, ¿no? Entonces, es importante para los investigadores, y eso fue propuesto en el año 2005, ¿no? Por un doctor en la Universidad de California. Entonces son 3 conceptos de todas maneras importantes que debemos de tomar en cuenta cuando probablemente nosotros vamos a buscar o seleccionar alguna revista, aunque yo sinceramente creo que deberíamos de linkear más al tema de quién la va a leer, para quién es relevante leerla, independientemente de si la revista está indexada o de repente es una revista de muy poco impacto. Porque, por ejemplo, un estudio descriptivo que sea acerca de, no sé, la frecuencia de infecciones urinarias, por ejemplo, en el servicio de medicina interna del hospital tal en el periodo tal a tal, probablemente sea una lectura que no vaya a ser de mucha relevancia si se quiere publicar en el extranjero. Sin embargo, sí es relevante que los lectores de esa comunidad, de ese hospital, sean los que puedan, digamos, leer acerca de eso, ¿no? Entonces, a eso también hay que apuntar. Ahora, el otro punto interesante que nosotros como docentes nos debemos de plantear es qué cantidad de trabajos o qué cantidad de tesis son las que nuestros alumnos, por ejemplo, publican, ¿no? O sea, de todas las tesis que sacan anualmente,
¿cuántas llegan a publicación? Porque definitivamente un trabajo de investigación, como lo comenté al inicio, solamente, digamos, termina con la publicación del trabajo. Eso es algo que tenemos que tener bastante claro. En el 2021 se realizó una tesis, la doctora Coralí García, con los alumnos Mireya Marrufo y Adrián Vázquez, que fue la frecuencia de publicación de trabajos de universidad de estudiantes de una facultad de medicina de Lima, Perú. Entonces, aproximadamente el 30% de investigaciones realizadas por los estudiantes son publicadas, ¿no? Ese es un porcentaje aparentemente internacional. El objetivo de la tesis fue determinar, es de la universidad, me olvidé de comentarlo, la frecuencia de publicación de las tesis de los estudiantes de medicina en una revista científica hasta los 3 años posteriores a la sustentación, que es donde más o menos uno puede tener la expectativa de la publicación, así como explorar algún factor relacionado. Fue un estudio observacional analítico de cohorte prospectiva, donde las unidades de análisis fueron las tesis sustentadas por los alumnos de la Facultad de Medicina del UPCH desde enero del 2015 hasta mayo del 2018, que aproximadamente fueron 207. Entonces, la búsqueda se hizo en grandes bases, en PubMed, Cielo, Lilacs, Lipex, y se encontró que hubo una frecuencia de tesis publicadas del 28.5%, ¿no? Datos interesantes, que existe diferencia en el tiempo que se tomó publicar en una revista nacional respecto a una internacional. Miren, el tiempo promedio en meses de la revista nacional fueron 10 meses, en cambio en una internacional fue de 23.5 meses, no sea 2 años. La mayoría de las publicaciones encontradas en revistas nacionales tenían más autores estudiantes que no estudiantes, mas no había diferencias en las internacionales, ¿no? El 27.12% de las tesis publicadas tuvo al menos un estudiante autor que había publicado previamente. Ese dato también es importante. Y los factores relacionados a la publicación fueron el antecedente de publicación del asesor y los tipos de estudio fueron estudios transversales o series de casos. Entonces, en conclusión, la publicación científica de la UPCH ha sido similar a lo reportado en otros países. Bueno, casi similar, ¿no? 30% y acá hemos encontrado 28.5%. Entonces, en esta gráfica podemos ver, ¿no?, cómo es que probablemente la mayor cantidad de tesis publicadas fue en Lilacs, en Cielo, pero de todas maneras no hay un número despreciable que se encontró en PubMed, ¿no?, de las tesis publicadas. Y aquí, ¿qué características tenían estas tesis, ¿no? Yo creo que resaltaría básicamente el tema del tipo de estudio, que ya lo mencionamos, que básicamente eran de temas transversales, ¿no? Después venían los series de caso, un pequeño porcentaje cohortes, casos controles y algo menor que eran las revisiones sistemáticas y metaanálisis. Que de hecho han aumentado las revisiones sistemáticas y metaanálisis por el tema de la pandemia, y lo que más frecuentemente el área que más frecuentemente se investigaba era medicina, casi con un 60%, la siguiente era pediatría, se diversificaba, ¿no? Y luego cayendo en la parte de psiquiatría, ¿no? Era más o menos lo que rescataría. Entonces, yo me quedo con lo siguiente, ¿no? El proceso de investigación, voy a dejar de compartir un momento. El proceso de investigación es un proceso bastante largo, que hay que definirlo desde la parte de la autoría hasta la parte de las revistas seleccionadas, darle el formato necesario, qué revistas son las que voy a seleccionar, y impulsar. Yo creo que eso es algo sumamente importante, ver en estos momentos
en qué situación se encuentran los alumnos, en el sentido de cuántas tesis estamos produciendo por año, cuántos alumnos son los que sustentan, aprueban, de esas tesis, cuántas son las que están publicadas, ¿no? Muchas gracias por la atención.